Bien, nuevamente muy buenos días a todos los presentes. Iniciamos esta bonita mañana con esta clase de matemática. Vamos a hacerlo con dos acertijos que he traído para ustedes. Como siempre, deseándoles mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Vamos, jerarquía de operaciones. ¿Cómo los resuelven y cuál es el resultado? Sí, Vele, buenos días. Bien, voy a revisar porque creo que tengo respuestas, pero lamentándolo mucho, las respuestas que me están dando no son correctas. Ah, ok. Ahora me llega la respuesta a Antonella, 288. ¿Correcto, Antonella? Esa sí sería la respuesta correcta, ¿no? Por jerarquía de operaciones. Primero resuelvo lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? Resuelvo lo que está dentro de los paréntesis. Y eso sería 12, ¿no? Pero entonces ahora por jerarquía, estos paréntesis indican multiplicación. Tengo 48 entre 2 por 12. La división y la multiplicación, misma jerarquía. Resuelvo de izquierda a derecha. 48 entre 2, 24. 24 por 12, 288. Muy bien, Antonella, por tu respuesta. Entonces, el punto para Antonella. Bien, voy con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito, que gane la mente más rápida. En este acertijo, por favor, recuerden, ya hemos resuelto acertijos con este tipo, cuando estamos hablando de porcentaje. Lo proyecto y resuelvo. La raíz cuadrada de 49% es. Cuidado con ese porcentaje, que hay que hacer algo con él. Y ya eso lo hemos resuelto en otros acertijos anteriormente. Eso es correcto, Celeste. Sale 70%, así que el punto es para Celeste. Bien, chicos, terminados los acertijos. Informo entonces que el día de hoy estaremos trabajando en el libro de Aria, en la página 176. Libro de Aria, página 176. El tema, medidas de tendencia central para datos sin agrupar y para datos agrupados. Página 100, perdón, es 176 de actividades, de área 184. Libro del área, página 184. Deme un minuto, necesito abrir el libro, ¿sí? Ya voy a estar con ustedes. Bien, ahí entonces tenemos el libro, el tema, como les decía, medidas de tendencia central para datos sin agrupar y datos agrupados. Página 184 del libro de Aria. Página 184 del libro de Aria. Bien, tenemos por acá un diálogo que está en el recuadro celeste. Rita va a ser Gina, repito, Rita va a ser Gina y María va a ser, a ver, ¿quién será? Ariana. Ariana, tú vas a ser María y Gina va a ser Rita. Así que inicia Gina porque es Rita. Adelante, Gina.
Ya, muchísimas gracias a Gina y Ariana. Muy bien por las dos. Bien, entonces comencemos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central. Me dice, una medida de tendencia central o de posición es un valor que se calcula para un grupo de datos y se utiliza para describirlos de alguna manera. Las medidas de tendencia central son las siguientes. La primera que aparece es la media aritmética. La media aritmética también se conoce como promedio, chicos. Si en algún momento escuchan promedio o media aritmética, se están refiriendo al mismo cálculo. Y ustedes deberían de ser muy buenos, por lo menos calculando promedios, ¿no? Porque voy a colocar un ejemplo. Supónganse que un examen, a ver, se dan 4 exámenes de matemáticas. En el primero saca 15, en el segundo se saca 20, en el tercero 18 y en el cuarto 17. Usted quiere saber cuál va a ser su nota final del curso de matemática. ¿Qué hace entonces? Suma las 4 calificaciones de los exámenes y lo divide entre 4, que es el número total de exámenes. Y ahí usted tiene su nota definitiva, es decir, su promedio. Eso es media aritmética. De esa manera se calcula un promedio. Me dice, la media aritmética de un conjunto de datos. Mi conjunto de datos, ¿cuáles eran? Los exámenes, ¿no? Las calificaciones de matemática. La media aritmética de un conjunto de datos es el más importante estadígrafo, medida de tendencia central, de una distribución de frecuencia. ¿Cómo se calcula? Aquí lo importante. La media está dada por la suma de todos los datos. Ok, la suma de los datos, en mi ejemplo sería la suma de las 4 calificaciones de los exámenes. Chévere. Que había dicho que era 15, 20, 18 y 17. Sumo las 4 calificaciones. ¿Y qué hago después? Dividida entre el número total de ellos. ¿Cuántas calificaciones eran? 4. Ok, lo sumo y lo que me dé lo divido entre 4. De esa manera entonces estoy calculando la media aritmética o promedio aritmético. Tenemos un ejemplo. Las notas de 6 estudiantes en el curso de inglés son 12, 16, 17, 18, 16 y 14. Determina la media aritmética. ¿Cuál es la resolución? Sumar las notas del curso de inglés. Es decir, sumar 12 más 16 más 17 más 18 más 16 más 14. Y dividirlo entre el número total de notas. ¿Cuántas notas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo sumo y lo divido entre 6. Y entonces obtengo el promedio de ¿qué? De las notas del curso de inglés de 6 estudiantes, que fue de 15,5. Pero ojo, esto es para datos no agrupados. Pero ¿qué pasa cuando son datos agrupados? Es decir, que trabajo con intervalos. ¿Qué pasa si trabajo con intervalos? Veamos qué me dice. Para datos agrupados por intervalos, datos presentados en tablas estadísticas, la media aritmética es igual a la suma de los productos. Escuche bien, suma de los productos de la frecuencia por la marca de clase. Sí, a mí me están dando una tabla de donde debe de aparecer la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa. Es decir, me dan una tabla de frecuencias. De esa tabla de frecuencias yo tengo que tomar por cada dato, ojo, por cada dato debo de multiplicar la marca de clase con su respectivo intervalo. ¿Ok? Sumar todo eso y dividirlo entre el número total de datos. Eso es lo que me están pidiendo acá.
Veamos un ejemplo. Bueno, primero recordemos, ¿no? ¿De dónde obtenemos la marca de clase? La marca de clase de cada intervalo, porque se obtiene por intervalo, es que usted sume los datos del intervalo y lo divide entre dos. ¿Quiénes son los datos del intervalo? Tienen el límite inferior y el límite superior. Usted suma esos dos límites y lo divide entre dos. Y ahí tiene la marca de clase. Luego, esa marca de clase usted la va a multiplicar por ¿quién? Por la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Eso se hace por intervalo. Veamos el ejemplo. En la siguiente tabla de distribución, determina el valor de la media aritmética. Intervalo 1 de 10 a 14. Intervalo 2 de 14 a 18. Intervalo 3, 18 a 22. Y el 4, 22 a 26. Recuerden, la fórmula me dice que la marca de clase multiplicada por la frecuencia de cada intervalo. ¿Cómo obtengo la marca de clase del primer intervalo? Sumo 10 más 14 y lo divido entre 2. Aquí tengo el primero. 10 más 14 dividido entre 2 me sale 12. Este 12, usted lo tiene que multiplicar por ¿quién? Por la frecuencia absoluta, es decir, 12 por 5. Voy con el segundo intervalo. 14 más 18 entre 2, 16. Ese 16 lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por 13. 16 por 13. Sigo. El tercer intervalo. 18 a 22. Sumo, me da 40, lo divido entre 2, me sale 20. Ese 20 lo tengo que multiplicar por 12. 20 por 12. Y el último intervalo, sumo 22 más 26, divido entre 2, me sale 24. Este 24 lo multiplico por 10. Y luego de sumar todas esas cantidades, la tengo que dividir entre el número total de datos. ¿Cómo tengo el número total de datos? Sume las frecuencias. 5 más 13, 18. 18 más 12 son 30. 30 más 10, 40. Su número total de datos es de 40. Entonces, después de sumar, todos sus resultados tiene que dividir entre 40. Y obtendríamos entonces la media aritmética para datos agrupados. Entonces, fíjense que tienen dos métodos. Primer método, para datos sin agrupar. Fácil. Ese es el más fácil de todos. Porque sumo todos los datos, los divido entre el número de datos. Pero cuando son datos agrupados, entonces recuerde que la media aritmética es el producto de la marca de clase del intervalo por la frecuencia del intervalo, sumado con la marca de clase del intervalo multiplicado por el siguiente intervalo, y así sucesivamente por todos los intervalos. Todo eso dividido entre el número total de datos. Ok, chicos, entonces ahora continuamos con la mediana. Me dice, la mediana o valor mediano es el número que separa la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente en dos partes de igual número de datos. Pero al igual que en la media aritmética, hay dos métodos. Uno para datos sin agrupar y otro para datos agrupados. Si me voy por los datos sin agrupar, ¿qué hago? El total de los datos que me están dando los tengo que escribir de forma ordenada. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, como usted lo desee. Y luego ubicar cuál es el dato que queda en el centro. Eso lo puedo hacer, número uno, para datos no agrupados. Número dos, el número de datos tiene que ser impar. Pero ¿qué pasa si el número de datos es par? Bueno, lo que cambia es solamente un pequeño detalle.
voy a encontrar dos números que están en el centro. Ya no uno, sino dos. Dos números que están en el centro. Los voy a sumar y los voy a dividir entre dos. Y allí voy a obtener entonces la mediana. Cuando son datos no agrupados y son pares el número total de datos. Veamos si tenemos un ejemplo. Si dice, sean los datos 13, 12, 14, 17, 11, 15, 16, me dice calcula la mediana. Lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Menor dato, 11. Le sigue 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Luego que usted los tiene ordenados, cuente el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son impares. Voy a encontrar un solo número central. ¿Cómo lo voy a hacer? Presta atención. Voy tachando 1 del principio, 1 del final. 1 del principio, 1 del final. 1 del principio, 1 del final. Mire, me quedó el dato central. Esa es la mediana. Pero ojo, esa es la mediana cuando son datos impares. ¿Qué pasa si son pares? Aquí tenemos otro ejemplo. Me dan los siguientes datos. 15, 14, 12, 18, 11, 17, 13 y 19. Me dice que indique la mediana. Los voy nuevamente a ordenar. Siempre que voy a trabajar con mediana, tengo que ordenar los datos, bien sea de menor a mayor o de mayor a menor. Eso siempre hay que hacerlo, ¿sí? Están ordenados 11, 12, 13, 14, 15, 16, perdón, 16 no tengo, 17, 18, 19. Cuento el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que me van a quedar dos centrales. ¿Cómo los encuentro? Vuelvo a tachar. 1 al inicio, 1 al final. 1 al inicio, 1 al final. 1 al inicio, 1 al final. Mire, ahí están los dos datos. ¿Qué hago? Lo sumo y lo divido entre dos y obtengo la mediana cuando son datos pares. ¿Ok? Eso que acabamos de ver es para datos sin agrupar. Pero ¿qué pasa con los datos agrupados? Aquí lo vamos a ver. En este caso, se analizan dos situaciones. La mediana en los datos distribuidos en una tabla de frecuencia es aquel valor en el que la frecuencia acumulada supera por primera vez a la mitad del total de datos. Ojo que me está hablando de la frecuencia acumulada, ¿sí? Y no de la absoluta solamente, es la acumulada. Cuando la acumulada supere por primera vez la mitad de los datos, hoy ahí tengo mi mediana. ¿Sí? Ahí tengo mi mediana. Ojo con eso, ¿no? Ya van a ver cómo sucede. En la siguiente tabla se muestran las notas obtenidas por 50 alumnos. Determina la mediana. Las notas son 12, 14, 15, 17, 19. La frecuencia absoluta es que 7 alumnos sacaron 12 puntos, 10 alumnos, 14, 13, 15, 12 sacaron 17 y 8 sacaron 19. Pero, ¿qué sucede si yo quiero calcular la mediana? Bueno, necesito la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la obtengo? Recuerda el zigzag, ¿no? La primera se repite y aquí comienzo a sumar. En zigzag, 7 más 10, 17. Lo mismo hacemos acá. 17 más 13 son 30. 30 más 12 son 42. Y 42 más 8 son 50. Mi número total de datos, 50. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. Ahora, aquí tengo que buscar el intervalo que superó por primera vez ese 25. El 30. Ahí lo tengo. Si veo el 17, 17 no supera 25. El 30 lo supera. El 42, profesor, también lo supera, sí. Pero recuerda que es el que lo supera por primera vez.
Por primera vez lo supera aquí en el 30. Aquí lo supera. Ahora, ¿qué nota tengo yo en esta frecuencia absoluta acumulada? 15. Esta es mi mediana, chicos. Ahí está la mediana. También, si es con intervalo, se conoce como intervalo mediano. ¿Sí? Intervalo mediano también se le puede llamar. Por ahí consigue usted su mediana. Ahora bien, fíjense lo que dice así. Si los datos se clasifican en intervalos de clase, miren lo que se hace. Se determina el intervalo de clase mediano. Lo que acabamos de hacer acá, ese sería el intervalo de clase mediano. Lo primero que se hace sería eso, que es aquel cuya frecuencia acumulada supera por primera vez la mitad del número de datos. Entonces, la fórmula me dice límite inferior de la clase mediana más la C, ancho de clase del intervalo, dividido entre quién? Entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Eso multiplica al número total de datos dividido entre 2 menos, y aquí cuidado con esto. ¿Qué quiere decir f sub i menos 1? Frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior al intervalo mediano. Si me voy a la tablita, el intervalo mediano es 30. La frecuencia absoluta anterior a donde está 30 es 17. Tomo este 17, ¿ok? Eso es lo que me quiere decir ese f sub i menos 1. Vamos con un ejemplo. Ejemplo. Para la siguiente tabla de frecuencia, se debe de calcular la media aritmética, la mediana. Tengo mi tabla con mis intervalos. El primer intervalo va de 5 a 10, el segundo de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Sus frecuencias, 7, 13, 11, 9. Las acumuladas, 7, 20, 31, 40. Total de datos, 40. En la frecuencia absoluta acumulada, es decir, en esta columna de acá, ¿cuál es el dato que supera por primera vez a la mitad del total de datos? Si mi total de datos es 40, la mitad sería 20. ¿Quién supera por primera vez al 20? El 31. Por eso aquí tengo mi intervalo mediano. Ahora le aplico la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula cuando tengo datos agrupados? Ok. Límite inferior del intervalo mediano. Límite inferior del intervalo mediano, 15. Por eso lo vemos aquí, el 15. Luego me dice, la C dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Pero ¿quién es la C, profesor? El ancho de la clase del intervalo. ¿Y cómo consigo el ancho de la clase? No sé cómo. Bueno, fácil, mire. De 15 a 20, ¿cuántos números hay? 5. De 15 a 20 hay 5 números. Ahí tiene su ancho de clase. De ahí sale el 5. Profesor, ¿de dónde salió el 11? Por favor, ubica el intervalo mediano, observe su frecuencia absoluta, es 11. De aquí salió el 11. Profesor, ¿de dónde sale el 40 entre 2? El número total de datos dividido entre 2. De aquí sale el 40. Ah, profesor, ¿y el 20? ¿De dónde sacaron ese 20? Ese 20, ¿se recuerda que le dije mucho cuidado con f sub i menos 1? Es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Aquí está el 20, miren. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al donde está 31 es 20. De ahí salió el 20.
Se resuelven las operaciones y se obtiene que la mediana es 15. Entonces, cuidado, sobre todo cuidado con esta fórmula y lo que quiere decir cada una de las letras. Importante saber identificar el intervalo mediano para poder resolver la mediana cuando usted tiene datos agrupados en intervalos. Continúo ahora con la moda. De moda saben las chicas. Yo sé que las chicas sí saben de moda. Ellas siempre quieren estar a la moda. Y así vemos a Daniela, que se ha colocado unos lentes que están a la moda. Ok. ¿Qué es la moda, chicos? En estadística, la moda es el dato que más se repite. Es decir, el que tiene más frecuencia absoluta. Esa sería la moda. Pero, ¿qué sería la moda para nosotros en nuestra vida cotidiana? En algún momento ustedes habrán escuchado a algún chico que dice, oye, me voy a comprar unas zapatillas como las que tiene Messi, pues están de moda, pues. ¿Qué querrá decir con eso, con que están de moda? Ah, con que las personas la están utilizando, por eso es que están de moda. O las chicas dicen, a ver, me voy a hacer un corte de cabello que usa alguna actriz famosa porque está de moda. Las mujeres están utilizando ese corte de cabello. Y yo me lo voy a hacer, pues está de moda también, pues. O me voy a comprar X perfume porque está de moda. O alguna vez han escuchado a algún estudiante que dice, me voy a hacer el corte de cabello que tiene Messi porque está de moda. Eso de que está de moda es porque se repite. Eso es lo que quiere decir la moda. En estadística, la moda es el dato que más se repite. Veamos entonces. Moda. Se aplica tanto a las variables cuantitativas como a las variables cualitativas. El valor de la moda se define como el valor de dato que más veces se repite. ¿Cómo se calcula la moda? Para los datos no tabulados, es decir, para los datos no agrupados. ¿Cómo calculo la moda? Bueno, busco cuál es el dato que más se repite. En el siguiente ejemplo, la moda será el valor que más se repite. Ejemplo, si se tienen los siguientes datos, 13, 9, 14, 12, 13, 15, 16, 13. ¿Cuál es el dato que más se repite? 13. Esa es la moda. Listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Profesor, ¿y qué pasa si hay dos datos que se repiten por igual? Ah, entonces tengo dos modas y sería bimodal. No hay problema. Pero también puede suceder que ningún dato se repita. Entonces, no hay moda. ¿Ok? Eso también puede suceder. Lo aclaro desde un principio por si acaso más adelante se les presente una situación similar. Ok, en los siguientes datos, calcula la moda. Fíjense, 12, 11, 13, 14, 12, 11, 15, 12, 11, 13. Si observo, miren, 12, una vez, dos veces, tres veces. Y observe el 11, una vez, dos veces, tres veces. Lo que les acabo de decir, ¿no? Se conoce como bimodal. Hay dos datos que se repiten por igual. ¿Ok? Y si aparecen tres, bueno, trimodal, pues no hay problema. Tres datos que se repitan. Y si no se repite ninguno, no hay moda. Amodal. Si no se repite ninguno, no tenemos moda y eso sería amodal. ¿Qué pasa para los datos tabulados? Ojo, tabulados que no son intervalos, ¿bien? Tabulados solamente. Y me dice, se dan dos situaciones. Si los datos tabulados son distribuidos en tabla de frecuencia, la moda es aquel dato que posee mayor frecuencia absoluta. Lógico, ¿no? Y si observamos la tabla, el dato que más se repite acá sería el 16. El dato 16 porque tiene una frecuencia absoluta de 12. Entonces, esa sería la moda. La moda sería el 16.
Bien, pero eso es para datos tabulados. ¿Qué pasa cuando son datos agrupados en intervalos? Aquí es donde hay que tener cuidado con los detalles y no confundirme con la mediana, que muchas veces lo confundo. Si los datos son agrupados en intervalo, el intervalo que contiene la moda es aquel que posee mayor frecuencia y es llamado intervalo de clase modal. Se aplica la siguiente fórmula. Límite L sub I es el límite inferior del intervalo modal. Eh, Después tenemos la C, que es el ancho de clase modal. Después tenemos D sub 1, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. ¿Ok? Repito, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la modal. Y D sub 2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la diferencia de la clase siguiente. O sea, que tengo dos diferencias. Uno la clase modal con la anterior y otro con la siguiente. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Oh, no tenemos ejemplo. Simplemente resolución ya de ejercicio, pero no tenemos un ejemplo para este caso. Ok. Bueno, con esto entonces hemos culminado todo lo que es la teoría y vamos a pasar entonces a la página 176 del libro de actividades. Tienen que darme un tiempo porque para cerrar este libro y que abre el otro se va a demorar, ¿sí? Denme unos minuticos mientras lo hacemos. Página 176 y resolvemos los ejercicios del tema de medida de tendencia central para datos sin agrupar y datos agrupados. Como pueden observar en su libro de actividades, lo primero que tienen es un resumen. ¿Ok? Un resumen para lo que son media aritmética, mediana y moda, para datos agrupados y datos no agrupados de cada uno de ellos. Vamos entonces con la primera actividad. El siguiente cuadro muestra el salario mensual de 30 personas. Y la primera pregunta me dice, ¿cuál es aproximadamente el sueldo promedio? ¿Qué me querrán pedir con esto de promedio? ¿Qué será eso de promedio? ¿Será que es la moda lo que me están pidiendo? Ah, no, casi seguro que es la media. O será, no, yo creo que es la mediana. ¿Qué me piden con promedio? Repito, ¿qué me piden con el promedio? ¿La media aritmética, la mediana o la moda? La media aritmética. Eso es lo que me piden con promedio. ¿Qué voy a hacer para calcular esta media aritmética? Bueno, coloco primero el símbolo, pero yo no voy a escribir todos esos datos. Eso está muy complicado. Mejor observo cuántas veces se repiten. Por ejemplo, 1000, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se repite 5 veces el 1000. Escribo por acá. 5 veces 1000. Más. ¿Por casualidad tengo de 1100? Creo que no. Veo de 1200. Voy a ver cuántas veces está 1200. 1, 2. Ah, aquí hay otro más. 3, 4. Ok, entonces más 4 veces 1200. Más. A ver, está 1300. Oh, veo 1250. Entonces vamos con 1250. Aparece 1, 2, 3. 3 veces. Entonces, 3 veces 1250. Sigo ahora. Ahora voy a buscar
1300, 1400, 1500. Aparece 1500 más 1500 está aquí una vez, dos veces, aquí, tres y cuatro. Cuatro veces 1500. Más. Bueno, ahora busco 1600. No tengo, pero 1700 sí. Uno, dos, creo que solamente dos veces, ¿no? Dos veces 1700. Más. Bueno, me busco 1800, 1900, no veo 2000. 2000 sí veo. Uno, dos, tres. Veo tres veces 2000, entonces tres veces 2000. Más. Ahora lo que veo es 2500, que está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, siete veces 2500. Más una sola vez 2700. Oh, no, me falta uno más de 2500 aquí. Había uno, miren. Entonces, 8. 8 de 2500 y una sola vez 2700. Bien, esta sumatoria está dividida entre el número total de datos. Voy a contar los datos. Uno, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. A ver, 6. O sea, 30 datos. 6 por 5, 30. Resuelvo las multiplicaciones, sumo y después divido todo entre 30. Ese es el siguiente paso a dar acá. Pero bueno, ya aquí sí, necesito que ustedes lo hagan, ¿no? Y comiencen a multiplicar y a sumar, a ver cuánto les sale el total. A ver, voy a comenzar yo. 5 por 1000 son 5000. Entonces, 5000 más 4 por 1200. 4800. Más 3 por 1250. Bueno, 2 son 2500. 3750. Más 4 por 1500. 6000. Más 2 por 1700. 3400. Más 3 por 2000. 6000. Más 8 por 2500. ¿Cuánto sería 8 por 2500? Como 20.000, creo yo que es. Sí, 20.000. Más 2700. Y todo eso dividido entre 30. Bueno, chicos, ahora yo sí necesito que ustedes sumen y me digan cuánto sale la suma total. Escríbanlo al chat si quieren, pero necesito la suma total. ¿Cuánto sale la suma total?
¿Cuánto sale la sumatoria total, por favor? Alguien que saque la cuenta. ¿Cuánto sale la sumatoria total? 51.650, me dice Fiorella. Ok, alguien más que lo verifique, ¿no? Yo lo voy escribiendo por acá. 51.000. Celeste dice lo mismo, muy bien. 51.650. Ahora divídanlo entre 30, por favor. Bueno, 0 con 0 se puede simplificar. Divídanlo entre 30 y me escriben al chat cuánto sale. El aproximado, porque me piden es un aproximado, debe ser que da decimales. Claro, 1721,6 aproximado a 1722. Porque me piden es un aproximado. ¿Ok? Ahí tengo entonces, recién tengo el promedio. Ahora me hacen otra pregunta. ¿Cuántas personas ganan menos que el sueldo promedio? Es decir, ¿cuántas personas ganan menos de 1722? Eso es lo que me están preguntando. La B. ¿Quiénes ganan menos de 1722? Bueno, por aquí tengo 5 que ganan 1000, más 4 que ganan 1200, más 3 que lo que ganan son 1250, más 4 que ganan 1500, más 2 que ganan 1700, más 3 que ganan 2000. No, los 3 que ganan 2000 ya se pasan del promedio. Yo estoy buscando los que están por debajo de 1722. Bueno, estos son los que están por debajo de 1722. Entonces son 5 más 4, 9, más 3 son 12, 12 más 4, 16, 16 más 2, 18. Hay 18 personas que ganan por debajo del promedio mensual. Entonces, ahí tienen la resolución de la pregunta A y la respuesta de la pregunta B. Dejo para que lo copien todo en orden, por favor.